están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña un senador de la región de Valparaíso, nuevo en esta área, el único de su partido. Hablamos de Juan Ignacio Latorre, quien es senador por Revolución Democrática, y le damos la más cordial de las bienvenidas a Expresión Política. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Rose, por la invitación. Muchas gracias por venir, porque tanto nosotros como nuestros televidentes queremos conocer a Juan Ignacio Latorre, y desde ya nunca es tarde para felicitarlo por el cargo. Sabemos que es el único que representa a su partido en el Senado. Es un gran logro, porque además escuchamos también en algunas declaraciones, en alguna oportunidad, que tampoco había representación del Partido Comunista, que sí lo hay en la Cámara Baja, con el cual probablemente podría haber tenido una alianza, ¿no? Sí, la verdad es que me toca la responsabilidad de ser el único senador del Frente Amplio, en este caso de la región de Valparaíso, pero a nivel nacional soy el único senador del Frente Amplio. Tenemos 20 diputados, ¿no? Como Frente Amplio, pero sí, lo del Partido Comunista, efectivamente ellos solo tienen representación en la Cámara de Diputados, en el Senado no tienen, y hay en general muy buena relación con ellos también. Bueno, y justamente en esta última elección, en donde usted logró una alta votación para ser senador, lograron también muchos diputados, independiente de que sean dentro de corrientes distintas del Frente Amplio. Hay una buena representación. ¿Qué le parece también probablemente un trabajo bien en terreno y un discurso nuevo para la sociedad de hoy? Sí, efectivamente tenemos 20 diputados a nivel nacional, y en la región de Valparaíso tenemos 3 diputados. En la Quinta Costa, Jorge Brito y Camila Rojas, que de hecho es de San Antonio. Jorge Brito es compañero mío en Revolución Democrática. Y en el interior, en el Distrito 6, está Diego Ibáñez, que es del movimiento autonomista. Y coincide, por lo menos ellos 3, por ejemplo, vienen del mundo estudiantil, fueron dirigentes estudiantiles, son diputados muy jóvenes, así como hay otros también. Pero no, yo creo que no es una cuestión solo generacional, porque también en el Frente Amplio hay otros representantes mayores, digamos, ¿no? Tomás Hirsch, Florcita Motúa, Pamela Giles, Claudia Mix, gente mayor que tiene bastante experiencia. Pero yo creo que la ciudadanía estaba esperando también una renovación de rostros nuevos, discurso también más cercano, presencia en terreno, vínculos más directos con la ciudadanía, por ejemplo a través de redes sociales, políticos que quieran hacer política de cara a la ciudadanía, y no el político tradicional como que se aleja de la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Se tiende como a enquistar en los puestos de poder. A pesar que la idea es estar cerca de la ciudadanía, la semana distrital se pone cuesta arriba, porque antiguamente el distrito, en este caso la circunscripción, era un poco más pequeña, y está estrenando justamente un nuevo puesto, pero además con un territorio donde hay una cantidad de comunas importante. ¿Cómo lo hace para llegar a todas? Así es, el cambio de sistema electoral implicó un redistritaje, ¿no? Y antiguamente los senadores representaban Quinta Costa, Quinta Cordillera, y ahora es toda la quinta región. Somos 5 senadores representando la quinta región, son 38 comunas, incluido Isla Pascua, Juan Fernández, digamos, ¿no? Y efectivamente se hace mucho más difícil la semana distrital. Nosotros intentamos recorrer bastantes provincias, pero no nos da para todas las comunas, entonces ahí vamos turnando, ¿no? Con Jorge Brito tenemos sede parlamentaria en Viña del Mar, en Valparaíso y en San Antonio de manera conjunta. En San Antonio la estamos inaugurando, de hecho, hoy día a las 7 de la tarde. Y de ahí la idea es recorrer las distintas comunas de la provincia. Y en el interior yo tengo sede parlamentaria en Villa Alemana y también en San Felipe, en Aconcagua. Pero no nos da efectivamente para estar en toda la región. Sin embargo, hoy día las redes sociales, los correos electrónicos, las audiencias, la gente pide audiencias de todos lados. A veces nosotros vamos a los lugares donde nos solicitan reuniones, o la gente va también a Valparaíso a encontrarse conmigo. Tenemos que buscar las maneras creativas para representar efectivamente a toda la región. Y aparte de eso, que representa a una región completa que es bastante amplia, pero también en el Senado la posición que tenga un senador independiente del partido político. Obviamente la gente que votó por usted pretende que lo represente con la consecuencia del discurso. También votan con leyes que van en beneficio de toda la gente de Chile, de Arica a Punta Arenas. Así es, todos los proyectos son, la legislación es nacional, o los temas que a veces estamos discutiendo, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? en el interior, que es un problema muy serio, es un problema al mismo tiempo nacional, que tiene que ver con el Código de Agua. O lo que estamos viendo con el tema puerto, por ejemplo, nosotros estamos a favor de una ley de puertos y una tributación portuaria en las ciudades donde operan los puertos, ¿no? Valparaíso, San Antonio. Pero eso, claro, no es solo para la quinta región, es también para todas las ciudades portuarias, digamos, ¿no? Puerto, entonces, claro, todas las iniciativas que a veces surgen de una localidad
no necesariamente son solo para esa localidad, sino que para todo el país. Ahora, y ahí uno tiene que tener mirada nacional. En ese caso puntual de la tributación a favor de las ciudades puertos, ¿sería aparte de los recursos, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para hacer más vías de acceso o que los camiones no pasen por la ciudad? ¿Eso va en beneficio de la comunidad en general? Porque vemos que siempre las ciudades puertos meten ruido, rompen las calles, los camiones, entonces la gente necesita una ciudad más amigable, se ven como patio trasero, las mismas comunas del puerto, ¿no? Así es. Una cosa es los recursos, y hay un fondo de mitigación, por decirlo así, de las externalidades negativas que genera la presencia de un puerto con muchas actividades, lo que usted dice, el ruido de los camiones, pero otra cosa es cómo esa actividad portuaria que genera muchos recursos para el país, se quede un porcentaje en la ciudad y en la región donde se realiza esa actividad portuaria, ¿no? Pero no solo para mitigar, sino que para el desarrollo más integral, desarrollo social, en salud, en educación, en vivienda, en distintas áreas, ¿no? que se podría potenciar en el fondo. Serían recursos para el desarrollo local y regional, más allá de los recursos para la mitigación, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo, a que una comuna esté a veces maltratada a raíz del puerto, porque, por ejemplo, si revisamos las otras comunas que no tienen puerto, son comunas más pequeñas, sí, más tranquilas, probablemente por lo mismo. Por ejemplo, en San Antonio los índices de depresión son altísimos. También irá de la mano con ver una comuna que a lo mejor se está quedando atrás, que no se desarrolla probablemente. Claro, y lo que decimos es muy bien desarrollar un megapuerto porque el país lo necesita, porque necesitamos sacar todos los productos que el país exporta, ¿no? Al Asia, por ejemplo, que se viene un gran acuerdo ahí con el Asia-Pacífico, o los productos que ingresan, ¿no? Que importamos, y para eso se necesita un megapuerto, ok. Pero como también construimos una mega ciudad y una ciudad armónica, que no solo sea el puerto, sino que la gente que vive ahí, que pueda tener posibilidades de desarrollo integral, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo la gente de San Antonio estaba esperando el tema del hospital, ¿no? El hospital de San Antonio, y así muchos servicios, temas de vivienda, el estadio, áreas verdes. Ahora mismo acaba de cerrar una empresa, ¿no? Justamente que tiene que ver con la cadena portuaria, que dejó a 1.200 personas sin trabajo de un momento a otro. ¿Qué le parece eso a usted, senador? Porque hemos escuchado las opiniones de muchos senadores, de muchos políticos en general y también de los trabajadores. Sí. ¿Qué cree usted que puede haber pasado? ¿Que no se hicieron bien las cosas, que hubo negligencia? Hay algunos que dicen que la empresa no estaba quebrada, que sí tenía números azules. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que usted sabe? A ver, la información que vamos recabando, hay varias aristas, ¿no? Uno, el Estado puso recursos ahí, el Estado subsidió, Corfo, ¿no? Entregó recursos para un proyecto a largo plazo, un proyecto de desarrollo a largo plazo, 25 años, claro, efectivamente, que iba a dar trabajo, que dio trabajo, digamos, a más de 800 trabajadores, después hasta 1.200, ¿no? Entonces, el Estado se involucró facilitando esa inversión y entregando recursos de apoyo, primer asunto. Después una empresa que efectivamente genera un proyecto a largo plazo y que pareciera ser, por los antecedentes que vamos revisando, que en los últimos 2 años habían problemas de demanda, habían problemas con el tema de las materias primas, etcétera. O sea, habían índices en la propia gestión de la empresa de que daban cuenta que habían dificultades. Sin embargo, la gerencia de la empresa no abrió el tema con los sindicatos, con los trabajadores, de decir, oye, parece que la cosa viene mal y tal vez tendríamos que hacer un plan o de cierre o de reducción, pero eso no lo abrió. Lo irresponsable de la empresa fue que de un momento a otro cierra y deja en la calle a 1.200 trabajadores que representan el 5% de la fuerza de trabajo de San Antonio. San Antonio y en algunos casos Melipilla también. En algunos casos Melipilla, mayoritariamente creo que son alrededor de 800 personas de San Antonio y el resto de otras comunas. Entonces, acá hay una irresponsabilidad por parte de la empresa, el inversionista, que solo ve su negocio, ¿no? Y le interesa su negocio y si la cosa no va bien se va. No hay un compromiso a largo plazo. Y el Estado, que también entregó recursos y facilitó esa inversión, y ahora ¿qué le dice a la gente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la solución? En una ciudad que es portuaria, que es eminentemente portuaria, esa gente no es llegar y cambiarla de rubro, digamos, ¿no? ¿Cree que eso podría afectar en el negocio de unas nuevas empresas ya que se viene el megapuerto?
que a lo mejor desconfíen en poner un negocio de tal magnitud en el puerto de San Antonio. Una, porque entre empresarios también se puede correr la voz de decir, como lo que se decía al principio, de que los trabajadores hicieron tantas huelgas, tanta demanda y que demandaban cosas que tenían relación con los trabajadores de Dinamarca, que no se relaciona con Chile, entonces que tengan miedo de poner alguna empresa en el puerto de San Antonio o en San Antonio en general. A ver, lo que hoy día justamente estuve reunido con trabajadores portuarios, sindicato portuario, y también con el abogado que está acompañando a los trabajadores que fueron desvinculados, ¿no? Y un poco lo que comentaban, tengo que cerciorarme un poquito más, pero lo que comentaban es que el negocio portuario, las navieras, se ha vuelto muy incierto, ¿no? Desde estas mega fusiones que han habido los últimos años, se ha vuelto muy incierto. Están armando una especie de oligopolio, digamos, entre 4 navieras, ¿no? que controlan de alguna manera ese mercado. Entonces, la verdad es que no sé, no sabría decirle si es incertidumbre para el inversionista o no. Lo que me llama la atención es que hubo un inversionista que planificó un proyecto a 25 años, con el Estado apoyando, y de pronto a los 5 años se da cuenta que no era viable, no era rentable y se va, se manda a cambiar. Y con eso, aparte de perder estas familias, también pierde el Estado de Chile. ¿Es importante que ellos a lo mejor pudieran indemnizar al Estado? Por ejemplo, yo creo que es parte de los antecedentes que hay que indagar. Estamos analizando, incluso con otras autoridades, de oficiar al ministro del Trabajo para que pueda ver cuál es la responsabilidad de la empresa, cuál es la del trabajo, cómo puede reparar con los dineros comprometidos, ¿no? del Estado. Y yo creo que también es una señal de alerta para el país en términos de decir qué tipo de inversión estamos atrayendo. ¿Estamos atrayendo una inversión responsable o un inversionista que le da lo mismo y a la primera que la cosa se pone difícil se manda a cambiar y deja a la gente en la calle, ¿no? O sea, cuando hablamos de la inversión extranjera, que venga la inversión extranjera, decir, bueno, acá hay un caso concreto, una inversión extranjera que pareciera ser que no nos conviene. Entonces, analicemos bien a quién le estamos poniendo recursos, qué condiciones le estamos poniendo a esas empresas, qué cláusulas, digamos, ¿no? No les puede salir barato llegar e irse, digamos. Claro, ¿no? hay que dejar un precedente, como se dice. Claro, ¿cierto? Porque si Chile tiene una economía tan abierta y el megapuerto se caracteriza por tener este vínculo, digamos, internacional, bueno, pongamos estas condiciones de resguardo, de soberanía para nuestra gente, digamos, ¿no? No podemos llegar y regalar, por decirlo así, recursos del Estado a un inversionista irresponsable, digamos, que después va a salir más caro, porque ¿qué hacemos hoy día con esos 1.200 personas? ¿Cómo las reubicamos? Claro, la idea era, ¿no?, capacitarlos, reubicarlos en algunos trabajos, y ahí tiene que entrar el Estado, pero también los municipios. Exactamente. Y que de alguna manera se hacen responsables de algo que a lo mejor lo supera, ¿no? Exactamente. Hay una idea que hoy día, justamente en las conversaciones que hemos tenido, la encuentro muy interesante de poder estudiar y apoyar, que es formar cooperativas de trabajadores, ¿no? Que los mismos trabajadores que están desvinculados, y eso ha pasado en otros países, se va el inversionista privado, deja la fábrica, deja las instalaciones, y los mismos trabajadores pueden usar esas instalaciones bajo la figura de una cooperativa de trabajo, donde ellos son dueños de su empresa, son al mismo tiempo trabajadores y dueños, y ellos trabajan para sí mismos, digamos, incluso a veces en condiciones, por último, de apretarse el cinturón, pero lo que van ganando lo ganan para ellos. Claro, ¿no? Y no quedar estacionados. Y no quedar sin nada, ¿no? Y porque en eso el Estado también afecta psicológicamente absolutamente a cualquier persona. Y ahí el Estado, ¿no?, puede incorporar capital semilla, apoyo técnico, asesoría, créditos para facilitar inversiones, ¿no? Se pueden buscar distintas fórmulas donde los mismos trabajadores puedan autogestionar su trabajo, en el fondo, ¿no? Perfecto. Senador, vamos a cambiar de tema, pero que tiene relación no solamente con algunas comunas de la provincia de San Antonio. Vimos ahora, hace poco, esta semana, que se hizo un trabajo minucioso de la Policía de Investigaciones recuperando armamentos en las comunas del Quisco y Algarrobo, pero esto es a raíz de muchos hechos que se han vivido en la comuna del Quisco, también en San Antonio, y que no deja de lado Valparaíso. Hace mucho tiempo que hemos visto balazos a la luz del día. Cuéntenos un poco también cuál es la preocupación suya como senador respecto a la tranquilidad que deben tener los vecinos, y también cómo han sido las reuniones que ha tenido donde ha sido invitado para conversar directamente con los afectados. Así es, junto al diputado Jorge Brito estuvimos en una reunión en la comuna del Quisco con el movimiento que se está organizando de No Más Delincuencia, digamos, han hecho una serie de movilizaciones, marchas, y lo interesante es que se están organizando vecinos comunes y corrientes que viven, algunos hace años en el Quisco, otros hace poco tiempo, que piensan cosas distintas, ¿no?, pero que tienen un problema común, que es la inseguridad. Han habido en los últimos años, se dice desde el año 2014 hasta ahora, 11 asesinatos, ¿no? 11 asesinatos, mucha gente joven,
se habla de microtráfico, el armamento que se requisó ahora hace un par de días, digamos, parecía armamento de guerra en el fondo, ¿no? Entonces algo está ocurriendo, ¿no? Que esto es sintomatología, que algo está ocurriendo. Los mismos vecinos decían que están siendo asaltados a plena luz del día, con armas de fuego. Ya no solo es el asalto que ocurría antiguamente a las casas de veraneo que estaban solas en el año, que entraban a una casa y sacaban alguna cosa. Ya es asaltos en el día, asaltos en las casas, armamento, muertes de jóvenes, ¿no? Entonces algo está ocurriendo. Con la exclusión social también en la comuna del Quisco, se habla también de tomas de terreno, se habla de vivienda social, sin la adecuada habilitación e integración social de las comunidades. Entonces algo está pasando que es un problema súper complejo de enfrentar, no de soluciones fáciles, y ahí una de las cosas que conversábamos con los vecinos es que no se traigan soluciones facilistas que a veces se anuncian por la tele, como que mira, vamos a poner más carabineros en la calle, más mano dura, vamos a subir las penas. Algunos parlamentarios irresponsablemente hablan de la pena de muerte, como si eso fuera a resolver un problema de fondo que es muy complejo. Porque si fuera por la pena de muerte, vamos los metemos a ver todos y los matamos, digamos, ¿no? Muchos muertos, ¿cierto? Nosotros, una de las cosas que hablábamos con ellos es, por ejemplo, un chico joven, adolescente, que consume pasta base y que asalta a una persona. Ok, lo metemos preso, está 8 meses en la cárcel, 1 año ponte que esté en la cárcel, pero ese joven va a volver al Quisco después. La pregunta es ¿cómo va a volver? ¿Peor o mejor? Y ahí nuestro sistema carcelario parece que no está dando cuenta de y la respuesta me imagino que todas fueron en peor. Claramente, porque es una realidad. Nuestro sistema carcelario, el Sename, Gendarmería, etcétera, no da abasto y está absolutamente saturado. Hay informes de la Corte Suprema de nivel de hacinamiento, violación de los derechos humanos, no hay reinserción adecuada ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? Entonces, ¿qué está haciendo el municipio actualmente? Recién ahí nos decían que le van a pedir una audiencia a la alcaldesa. ¿Cuál es el gasto público que está teniendo el municipio del Quisco en programas de prevención, de intervención social, de vigilancia, ¿no? Ellos dicen que hay varios miles de millones de pesos que están disponibles para gastar y han gastado muy poquito en sistemas de vigilancia de distinto tipo, iluminación. Entonces hay muchas cosas que el municipio puede hacer. Por otro lado, la gobernación también tiene su responsabilidad, ¿no? Con las policías, investigaciones, etcétera. Y el intendente, yo estuve con el intendente en su cuenta pública hace poco tiempo y él decía que la prioridad número 1 iba a ser seguridad. Entonces la pregunta del intendente es, bueno, ¿cómo se aterriza ese eslogan? Que está bonito el eslogan, ¿no? Seguridad para la tele, digamos, pero ¿cómo se aterriza en el caso del Quisco donde hay un fenómeno de inseguridad? Además que con todo lo que comentas habría que intervenir desde fondo muchas cosas que van de la mano con otra, entonces de verdad se ve complicado. Es que es un problema complejo. Ya el presidente Piñera en su primer gobierno, él dijo, acá se acabó la fiesta para los delincuentes. ¿Se acuerda? Que lo dijo en campaña, íbamos a llegar y poner mano dura. La puerta giratoria. La puerta giratoria. Y después se dio cuenta que el problema es mucho más complejo, que no es de soluciones fáciles y que no se trata solo de policías. Está bien, la policía tiene que hacer su trabajo, pero acá hay un problema social mucho más complejo. ¿Qué pasa con nuestra juventud? Estamos hablando de chicos que cometen delitos, que tienen 4º básico, 5º básico en el colegio y dejaron el colegio. ¿Cómo nos hacemos cargo como sociedad de esos jóvenes, esos niños que desertaron, están fuera, son excluidos del sistema escolar, ¿no? Que están en la calle, que consumen pasta base, microtráfico? Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel social? ¿Cómo solucionamos eso? Eso no es llegar y decir la seguridad es el problema número 1. Claro. Bueno, estamos conversando entonces con el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática. Es el único senador representante de la Quinta Región y del país en ese cargo, en ese partido, y que está con nosotros hoy día conversando de distintas temáticas que dice relación con la región, con el país también, considerando que legisla para todo un país y que se tratan temas bastante importantes. Hay temas que hablan del aborto, hay temas que hablan de, por ejemplo, la pena de muerte. Hay hartos temas como la eutanasia, por ejemplo, que se están poniendo en carpeta y son nuevos para los chilenos, pero bastante importante. ¿Qué piensa usted de la eutanasia, por ejemplo? A ver, yo creo que el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, que también es del Frente Amplio, está presentando una propuesta que es muy interesante de el derecho a la muerte digna, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que está en una enfermedad terminal, que está consciente, ¿no? Que está consciente y dice, ¿sabes qué? No quiero más, ¿no? Y quiero morir, mi voluntad es morir, ¿no? Pero necesito ser asistido para esa muerte. Bueno, y ahí entramos en todo un tema, un discernimiento ético, valórico, jurídico también de cómo alguien acompaña esa muerte digna, digamos, ¿no? Es un debate que hay que dar. Yo en principio estoy abierto a la discusión. Yo creo que son temas emergentes del siglo XXI, el tema del aborto, como dice usted.
la educación no sexista que ha levantado el movimiento feminista, ¿no? Que no es solo protocolos en las universidades para el abuso sexual o el acoso sexual, sino que tiene que ver con cómo instalamos la igualdad de hombres y mujeres, de verdad, ¿no? Cómo superamos la sociedad machista y patriarcal desde la edad preescolar, digamos, educación preescolar hasta la universitaria y en todos los ámbitos, en el parlamento, en la empresa privada, en la vía pública, ¿no? Entonces son nuevos temas que de alguna manera yo creo que la política tradicional se ha ido quedando atrás, no los abordó en su momento y la misma sociedad lo está pidiendo, digamos, ¿no? Claro que sí. Lo que ha pasado con la despenalización del aborto en 3 causales y llega un gobierno que le pone cortapisas con el tema de la objeción de conciencia institucional, digamos. Yo podría estar de acuerdo con la objeción de conciencia personal de algún médico, ¿no? Que diga por razones valóricas yo no quiero esto, pero sistema de salud tiene que proveer ese derecho a la mujer, digamos, ¿no? Y usted, bueno, hemos visto, por ejemplo, que Argentina a veces va un paso adelante que nosotros. Hace muy poco, hace un mes, más o menos, o creo que menos, se legalizó el aborto amplio en Argentina y causó bastante revuelo, pero sin embargo las mujeres eran las más contentas, porque muchos dicen ¿qué sacamos si es ilegal, si lo van a hacer igual, pero en malas condiciones, ¿no? ¿Cree usted que en algún minuto en Chile se va a llegar a legalizar el aborto amplio acá en este país, que es más conservador? Sí, en Argentina se aprobó en la Cámara de Diputados, estamos a la espera de la aprobación del Senado y efectivamente una gran movilización feminista. Yo creo que en Chile tarde o temprano llegará, y yo creo que el mismo movimiento feminista va a empujar para ¿Pero cree que más tarde que temprano? No, yo creo que podría ser más temprano que tarde. Sí, yo creo que sí. Y que, ojo, acá hay que explicarle a la ciudadanía, no se trata del aborto libre, también hay protocolos, también hay regulación, hay un periodo de tiempo en el cual se puede hacer. En todos los países del mundo donde existe el aborto libre, digamos, es el aborto según criterio incluso de la Organización Mundial de la Salud, que es hasta cierto periodos de semana o meses de embarazo, ¿no? En ciertas condiciones, etcétera, y como un servicio que presta el sistema de salud público, ¿no? Que no depende del bolsillo, porque hoy día en el fondo tú vas a una clínica privada y lo puedes hacer y puedes pagar. El problema es qué pasa si eres pobre o no tienes los recursos, y eso debería ser un derecho garantizado por el sistema de salud pública en condiciones seguras, informadas, ¿no? Con consentimiento adecuado. ¿Qué pasa con las adolescentes, por ejemplo? Las tasas de embarazo adolescente en Chile son altas, son muy altas, y ahí hay embarazos no deseados, y con una serie de problemas sociales, de familia, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos esto como un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, principalmente de las mujeres, y que sea provisto por el sistema de salud público? Así es. Senador, hay un proyecto de asistentes para la educación. Quisiera que nos contara un poco de qué se trata. Esta es una demanda histórica de los trabajadores de la educación, para que la ciudadanía lo entienda, son trabajadores no docentes, profesionales, auxiliares, administrativos, todos aquellos que trabajan en un establecimiento, en un centro educativo, pero que no son docentes, ¿no? Y que muchas veces han sido dejados de lado del proceso de reformas, ¿no? Los profesores tuvieron su carrera docente, se mejoraron los sueldos, las condiciones, hay muchas cosas que todavía hay por hacer, pero tuvieron una reforma que los benefició, en cierto, mayoritariamente, digamos. Pero los trabajadores de la educación han ido quedando de lado, y es una demanda histórica que tengan un estatuto especial que regule su trabajo como funcionarios de la educación pública, ¿no? Y este estatuto especial se está discutiendo, se aprobó ya en la Cámara de Diputados, se aprobó con un cierto presupuesto en la etapa final del gobierno de Bachelet, con una cierta cantidad de recursos, y llegó ahora el gobierno del presidente Piñera y quiso retirar esos beneficios aprobados en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora en el Senado, en una comisión unida de Educación y Hacienda, somos 10 senadores ahí de ambas comisiones, es justamente todo este tema de los beneficios, los bonos de desempeño, reconocimiento, etcétera, y este estatuto especial que reconoce que los trabajadores de la educación son funcionarios de la educación pública. Es un reconocimiento de dignidad a su trabajo y también de beneficios económicos. Yo creo que estamos pronto a finalizar. Hay algunos temas con los jardines BTF, vía transferencia, Junji, Integra, y hay una serie de organismos, digamos, que hay que regular, integrar en este estatuto especial, pero yo creo que está pronto a ser aprobado y es un avance, tal vez no es lo ideal, pero es un avance para los trabajadores de la educación pública en Chile. Perfecto. Senador, y sobre la ley de identidad de género,
¿Cuál es su postura respecto a eso? Yo también participo en la comisión mixta, yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ahí junto a Natalia Castillo, que es otra diputada de Revolución Democrática, estamos participando y yo creo que he hecho un aporte para incluir a los menores de 14 años a que puedan hacer su cambio registral. De alguna manera ya hay un consenso de que los mayores de edad, de 18 años hacia arriba, puedan hacer su cambio registral de nombre, ¿no?, en el registro civil, de manera administrativa, que sea algo fácil. Para los menores de edad entre 14 y 18 años, el gobierno propone que se pueda hacer vía tribunales de familia, ¿no?, y con una serie de condiciones que estamos discutiendo ahí en el articulado específico. Pero el gobierno estaba dejando fuera a los menores de 14 años. Nosotros con Natalia Castillo, también con otros parlamentarios, la misma Adriana Muñoz, la presidenta de la comisión, incluimos un artículo aparte para menores de 14 años que también sea por vía tribunales de familia, con acompañamiento un par de años, con los padres, ayudarlos a hacer su proceso. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan a manifestar su identidad de género muy temprana edad, 5 años, 6 años, que es distinta a su sexo biológico, niños trans, digamos, sufren mucho en la etapa de la pubertad, cuando empiezan a aparecer los rasgos sexuales secundarios, ¿no?, donde se ve de manera más evidente que tu nombre social no coincide, ¿no?, y por lo tanto también tu identidad de género no coincide con tu sexo biológico. Entonces esos niños empiezan a sufrir mucho, a autoagredirse, ¿no?, su cuerpo no lo aceptan tal cual es, y también en términos sociales el colegio los discrimina, hay bullying, entonces hay intentos de suicidio, hay muchos casos de suicidio infanto-juvenil altos en niños trans, y por lo tanto lo que hemos escuchado también de los padres y madres, de una serie de especialistas, la evidencia indica que a los 14 años ya llegamos medio tarde, entonces es necesario acompañar este proceso desde muy temprana edad, y por lo tanto por eso incluimos un artículo por separado para los menores de edad. Insisto, con acompañamiento a los padres. A los padres también les cuesta mucho esta realidad, cuando reconocen un niño trans, piensan que es una enfermedad, que es una patología, que el niño le pasa algo, tiene una serie de problemas, hay padres que no los aceptan, que los abandonan, sufren mucho en las familias. Es algo nuevo, porque es nadie algo espera nuevo, que les pase, es ¿no?, desconocido, etcétera. Entonces hay una serie de organizaciones que están trabajando, acompañando, hay asociaciones de padres, digamos, que han ido levantando este tema, ¿no? ¿Y cómo ha sido dentro del propio Senado la discusión de ese tema? Porque me imagino que hay distintas variables de pensamiento, ¿no? Entonces debe ser bastante complejo llegar a un consenso, ¿no? Sí, a nivel de senadores, en la comisión mixta, mayoritariamente estamos a favor de esto, incluso parlamentarios de derecha, por ejemplo Felipe Cast de Bópoli, él está a favor de incluir a los menores de 14 años. La única que se mantiene más en contra, incluso de cualquier persona menor de edad, es Jacqueline Van Rieselberghe, la presidenta de la UDI. De alguna manera ahí hay un sector, la derecha, y yo creo que la derecha misma, el gobierno tiene un problema interno, ¿no?, porque el ministro Larraín, por ejemplo, hizo una propuesta para incluir a los niños hasta 14 años, ¿no?, de 14 años hacia arriba. Y él es de la UDI, pero la presidenta de su partido, la UDI, está absolutamente en contra. Después tiene sectores en Evópoli que están a favor. Después en la UDI está Belolio, que también está a favor, pero los senadores no. Entonces, la verdad es que la derecha está bien enredada. Bueno, Belolio en ese caso siempre ha sido como con un pensamiento más liberal en comparación a Jacqueline Van Rieselberghe, y de hecho ella es como muy conservadora en su discurso, pero que obviamente representa su sector, pero que no va con los tiempos probablemente, que es la crítica que hemos escuchado en las redes sociales o leído en este caso. Así es, y por eso es que el gobierno hizo una opción que es desde los 14 años hacia arriba, y lo que entendemos es que están los votos, incluso en la derecha, para apoyar esa moción de 14 años hacia arriba, y obviamente de centro izquierda también todos estarían a favor. Lo que está más en duda es de menores de 14 años, por eso es que nosotros incluimos un artículo aparte, de tal manera que los parlamentarios decidan en ambas salas si aprueban o no, pero que no se caiga todo el proyecto, porque ya llevamos 5 años discutiendo este proyecto de ley. Mucho tiempo para después presentarlo y que quede en nada. Y que quede en nada. Entonces, tiempo perdido. El consenso de alguna manera mayoritario, con algún sector en contra, como Jacqueline y algún sector más conservador, probablemente ellos voten en contra, pero está para mayores de 14 años. Y para menores de 14 años lo que estamos haciendo es convenciendo, persuadiendo a los demás parlamentarios para que digan, oigan, esto se necesita legislar incluso para los menores de edad, con acompañamiento, vía tribunales de familia, un proceso serio, con 2 años de acompañamiento, pero que pueda partir antes de los 14 años. Y ahí ojalá que logremos el apoyo también para eso, pero de alguna manera ya el otro proyecto está. ¿Cuánto tiempo falta para presentarlo, más o menos? Ya estamos en la comisión mixta terminando, yo creo que ahora a la vuelta a la distrital vamos a tener una sesión o 2 sesiones más y ya terminaremos de tramitar el proyecto en la mixta, ¿no? Ya fue aprobado lo más importante, ahora estamos viendo temas de procedimiento.
por lo tanto quedan un par de sesiones, creo yo, y de ahí va a la sala, a ambas salas. O sea que durante agosto, sí, durante podríamos tener novedades. julio, a ver, a la vuelta de la distrital, claro. Sí, en julio diría yo que debería estar votándose en sala. Ahí sí. vamos a estar bastante pendientes Sí. sobre este tema que se acomoda a los nuevos tiempos, ¿cierto? Una Así realidad que no muchos conocen, pero sí de cerca muchas familias y que sufren respecto a este tema. Senador, queremos agradecer que haya estado con nosotros, muy interesante la conversación, el poder conocerlo en persona además. Juan Ignacio Latorre, ya lo decíamos, senador de Revolución Democrática, el único senador de este partido que representa la quinta región y también en el Senado a nivel nacional. Que le vaya muy bien en todos sus proyectos y por supuesto que lo dejamos invitado desde ya para que vuelva cuando pueda, cuando quiera, para que nos vaya contando todos los procesos que van de aquí en adelante y por supuesto muchos temas que quedaron pendientes para poder analizar, por ejemplo el del agua, que pasó así suavecito, pero que es un tema bastante interesante y complicado para las personas que viven en la zona de Petorca. Así que muchas gracias, senador. Muchas gracias, Rose. La verdad es que un gusto estar acá. Un saludo a todos los televidentes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que le vaya muy bien y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros y siga la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.